Dios le bendiga, mis amados hermanos. De este lado, su hermano y amigo Alex Núñez, desde Lanzarote, Isla Canaria, España. Continuando con el tema de esta semana, la ideología de género bajo la lupa, con el subtema inmoralidad sexual reagrupada. En el día de ayer estábamos viendo, gloria a Dios, la caída del hombre y la consecuencia de esa caída al enemigo de una forma directa poder acceder a la mente y al corazón del hombre, haciendo que gloria a Dios, se oscurezcan los pensamientos y genere malas ideas, se podrían decir, porque son ideas pecaminosas y todo lo que procede del pecado, de lo que es contra la naturaleza de Dios, el cual creó al hombre a su imagen y semejanza, todo lo que es en contra de esa naturaleza creada, gloria a Dios, es malo, no proviene de Dios, sino de la tiniebla misma, como nos enseña la palabra. Ese hombre contaminado, gloria a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, llamado a servir, llamado a predicar el evangelio, llamado a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, debemos de ser conscientes y tener conocimiento de lo que está pasando con el hombre, y que en cierto momento, en cierto tiempo atrás, antes de venir a los pies de Cristo, o mejor dicho, antes de que Jesucristo nos atrajese a Él, nosotros no pensábamos en estas cosas. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque de igual modo teníamos la mente entenebrecida. Ahora que Jesucristo ha alumbrado nuestra mente, gloria a Dios, podemos ver con claridad lo que se está moviendo en el mundo. Y también esa revelación divina de Dios en la luz de Cristo, gloria a Dios, nos hace ver y entender no solo el problema, sino cuál es la solución del problema. Así, mis amados hermanos, que como el médico, cuando usted va con algún tipo de enfermedad, tiene que tener conocimiento, tiene que conocer de qué enfermedad padece para luego tratar esa enfermedad con los medicamentos adecuados. Pues nosotros de igual modo debemos de saber y tener entendimiento de la peor enfermedad que puede existir, que es el pecado, gloria a Dios. Pero no solo tener conocimiento del pecado o lo que está detrás del pecado y cómo todo esto influye, sino también debemos tener conocimiento de la cura de esa enfermedad. Y la cura de esa enfermedad, gloria a Dios, está puesta ya en un fundamento, en una base que de antemano Dios quiso poner a través de los apóstoles y los profetas, gloria a Dios, en la revelación divina de Dios, para hacernos ver y entender todo esto y ver y entender de dónde nos sacó Dios, de dónde nos levantó Dios, gloria a Jesús, y el propósito de Dios de seguir haciendo esa obra que ya ha hecho con cada uno de nosotros, gloria a Dios, también en lo que todavía no conocen de Él. Ha querido Dios ponernos a nosotros como instrumento suyo para usarnos, gloria a Dios, y llevar esa palabra de vida. Bendito es el nombre de Jesús, que despierta esa fe, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así, mis amados hermanos, que voy a continuar en el día de hoy, gloria a Jesús, viendo en profundidad, gloria a Dios, lo que está pasando con la humanidad. Una humanidad con la mente entenebrecida, donde todas las ideas que genera y pensamientos son de continuo el mal, como ya estuvimos viendo, gloria a Jesús, en el libro de Génesis. Y nosotros, mis amados hermanos, gloria a Jesús, poder ayudarle a conocer la verdad
de Jesucristo. Así, mis amados hermanos, que vamos a seguir en este día, preste mucha atención y sobre todo compruebe con la palabra de Dios que las cosas son así. Como le dije, quiero hablar lo menos posible y dejar que sea Dios que se exprese a través de su palabra, haciéndonos ver y conocer, entender, gloria a Dios, cómo se mueve el enemigo en la humanidad, este mundo, gloria a Dios, como dice la palabra misma, atado por el príncipe de las tinieblas, gloria a Dios, bajo la potestad del príncipe de la tiniebla, y es ahí de esa potestad donde Dios nos libera y nos atrae a su luz. Dice la santa palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria a Jesús. Y el hombre que detiene con injusticia la verdad, el que se opone a la verdad, el enemigo de Cristo, gloria a Dios, ese hombre se opone a toda verdad justamente porque está sometido por el padre de la mentira, gloria a Dios. Pues ¿qué busca? ¿Y qué decide creer? ¿Y qué cree? La mentira. ¿Qué es lo que le hace creer la mentira en este tema que llevamos en el transcurso de todos estos meses? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le hace creer esa mentira? Que ellos son lo que realmente no son. Y lo que son no lo pueden ver. Vuelvo y reitero lo que decía ayer. Es por eso que el hombre cree que es una mujer, la mujer cree que es un hombre. Y así sucesivamente ya conocemos, gloria a Dios, todo lo que hay en la ideología de género, todo lo que envuelve, todas las siglas que ya tienen LGTBIQ más y suma y sigue, gloria a Dios, y cómo se han ido reagrupando en la inmoralidad sexual, gloria a Dios, para ir en pos de vicio que son contra naturaleza, contra la naturaleza de ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a seguir, gloria a Dios, escudriñando a Romano, que nos sigue arrojando luz sobre todo esto. Gloria a Dios. Dice Romano capítulo 1 del verso 21 al 32, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. He aquí lo que le decía ayer, todo va dentro del mismo contexto. Dice la palabra acá, atención, al primer texto leído, que se envanecieron en sus razonamientos. ¿De dónde salen los razonamientos? De los pensamientos. Y esos pensamientos generan idea mala. Gloria a Dios, porque su procedencia es mala. Y eso hace que el necio corazón, dice aquí, se entenebrezca. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Pues están en oscuridad, gloria a Dios, que no se pueden ver ni siquiera a sí mismos para darse cuenta lo que en realidad son, un hombre o una mujer. Genéticamente, gloria a Jesús, y científicamente, como ya se ha tratado, con todos los cromosomas de un hombre o de una mujer, gloria a Dios, donde científicamente no se ha podido demostrar, gloria a Dios, que un hombre tenga los genes de una mujer o viceversa. Pero ellos son incapaces de ver la realidad. ¿Por qué? Porque su necio corazón fue entenebrecido. Gloria a Jesús. Dice que profesando ser sabio, dice el 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Esto aquí de que Dios lo entregó a la inmundicia, gloria a Jesús, significa que Dios le dejó, gloria a Jesús, seguir su propio camino, el cual ya de antemano ellos habían decidido, gloria a Dios, de espalda a Dios, dándole de espalda a Dios, gloria a Dios,
y viéndose y detrás de la criatura y dando honra a la criatura antes que al Creador, como vamos a ver en lo adelante. Dice que en la concupiscencia de sus corazones, en los deseos de sus corazones. ¿Qué deseo va a tener un corazón, gloria a Jesús, que no tenga a Dios? Pues los deseos de maldad, esos corazones, sus sentimientos, sus pensamientos que generan, sus ideas, son como estas que estamos tratando. Gloria a Dios. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, dice Romanos 1:24. Deshonraron su propio cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, que era lo que le decía ahorita, conforme a lo que dice la palabra, el cual es bendito por todos los siglos. Sigue diciendo el 26. Por esto Dios vuelve y reitera aquí, lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y es aquí, gloria a Dios, donde me quiero detener un poco más, conforme a lo que le decía hace poco, gloria a Jesús. Dios, en la naturaleza de Dios, Dios crea un hombre a su imagen y semejanza. Ese hombre creado a su imagen y semejanza, Dios le hace una esposa, gloria a Dios, para que convivir con ella, para vivir con ella, gloria a Jesús, para reproducirse. Esto es lo natural, gloria a Jesús. Esto es lo moralmente natural y aprobado por Dios. Lo demás es la inmoralidad sexual, gloria a Dios, en cuanto al sexo se refiere. Entonces ellos cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Gloria a Dios. Es ahí donde el diablo inclina el corazón del hombre pecador, a hacer las cosas que son contra naturaleza, a rebelarse en contra de la naturaleza creada, gloria a Dios, en lo que Dios ha designado. Sigue diciendo el 27 que de igual modo también los hombres, dejando, vuelve y reitera, el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravio. Gloria a Jesús. Se encendieron en su lascivia, se encendieron en sus deseos. Ahora, ¿qué deseo tienen estos corazones? Gloria a Dios. Entenebrecido. Pues obviamente vuelvo otra vez a los pensamientos que generan unas ideas, gloria a Jesús, y le hace ver y entender que son lo que no son. Vuelvo y repito, es decir, que un hombre, siendo un hombre, piense que es una mujer, gloria a Dios, y lo que quiera sea que otro hombre viva con él o casarse con otro hombre. Que dice que recibieron en sí mismo la retribución. La retribución es el pago debido a su extravio. Y por eso es que viene el justo juicio de Dios sobre esta humanidad. Bendito sea el nombre de Dios, como ha venido sucediendo a través de los siglos de una forma o de otra. Sigue diciendo el 28 que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vuelve y repite. Dios lo entregó ¿a qué? A una mente, he aquí la mente, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, una mente que genera pensamientos perversos. Y esos pensamientos se convierten en ideas y lo ejecutan. Gloria a Dios. Es aquí que hacen las cosas que no convienen. De igual modo nosotros también, por eso la palabra dice, considérate a ti mismo. Nosotros de igual modo, en un tiempo hacíamos lo mismo, cosas que no convienen. Si bien acá habla, gloria a Dios, en lo que hemos venido leyendo, del uso
antinatural, gloria a Dios, en lo que es la ideología de género, llamada así hoy día, aunque antes no se llamara así, pero esta práctica ya viene de antaño, pues un pecado más. Pues tal vez muchos de nosotros no tuvimos este pecado, gloria a Dios, pero aquí hay una lista de pecados en el cual en algunos nos vamos a identificar. Porque sigue diciendo el 29, Romanos 1:29, estando atestados. Atestados, esto significa lleno de toda injusticia. Y fíjese en esta lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. ¿Con cuál de ellos se ha identificado usted, amado hermano, en lo que hacía antes de venir a los pies de Cristo? Pues fíjese que empieza hablando del pecado de la inmoralidad sexual. Pero a ese pecado de la inmoralidad sexual, donde hacen cosas que es contra naturaleza, se le suma esta lista. Gloria a Dios. No son más pecadores los homosexuales, gloria a Dios, que lo que éramos nosotros. A lo mejor porque pecábamos de una forma diferente. ¿A dónde le quiero llevar? A reflexionar que la homosexualidad es un pecado de tantos otros, como ya leímos ayer en Primera de Corintios, gloria a Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esas tales cosas no solo se sumaba la homosexualidad, sino todos estos pecados ya mencionados. Es por eso que nosotros debemos de ver al homosexual, gloria a Dios, un pecador más a los cuales Dios nos manda a llevarle la palabra para ser restaurado, del mismo modo que nos restauró a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. De igual modo, ellos lo están, ya sea en la homosexualidad o en cualquiera de todo esto, que también obviamente abarca, porque el hombre, gloria a Dios, vamos a decir, el que no es homosexual, vamos a decir que es heterosexual, gloria a Dios, pero aquí hay una lista de pecados donde mínimo en el mundo, gloria a Dios, mínimo 3 o 4 tienen 3 o 4 formas de pecar de esta. En mi caso, gloria a Jesús, yo puedo decir lógicamente que más de 3. Gloria a Jesús. Entonces el pecado es lo que hay son muchas maneras de pecar. ¿Qué dice la palabra? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, los que practican esta lista de pecado, ya sea que se eche con varón, o que sea desobediente o detractor o aborrecedor de Dios o injurioso, soberbio, los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice el Señor. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Aquí están los que la hacen y los que se complacen con lo que la practican. Gloria a Jesús. Son aquellos heterosexuales, a lo mejor, gloria a Dios, que muchos de ellos siendo heterosexuales, pero se tiran a la calle a reclamar a lo que ellos llaman un derecho, gloria a Dios, como el casarse, adoptar hijos en lo que es las parejas homosexuales, gloria a Dios. Y muchos que no entienden esto, que también tienen la mente entenebrecida practicando otro pecado, gloria a Dios, se identifican con ello, aunque no practiquen la homosexualidad. Y entienden mucho, e incluso sin ninguna base ni científica, y mucho menos teológica, dicen, no, fue que nació así, fue que Dios lo hizo así. No, Dios no lo hizo así. Gloria a Dios.
El hombre que Dios creó fue a su imagen y semejanza, pero ese hombre se dañó, ese hombre se corrompió, gloria a Jesús, y empezó a practicar toda clase de pecado. Entendiendo esto, mis amados hermanos, vamos a irnos ahora, gloria a Dios, al pecado de Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. A lo que pasó con Lot y sus hijas. Y que podamos saber exactamente, gloria a Dios, qué es lo que dice Dios. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Porque muchos de mis hermanos predicadores he escuchado, Dios lo destruyó por la homosexualidad. Si bien, gloria a Jesús, ahí relata la palabra lo que pasó en tiempo de Lot, gloria a Dios, cómo rodearon la casa de Lot y querían allegarse, gloria a Jesús, pero realmente este fue el pecado de Sodoma y Gomorra, porque solo nos inclinamos a la homosexualidad. Gloria a Dios. Pero si en Sodoma y Gomorra todos hubiesen sido homosexuales o lesbianas, pues obviamente no había visto una nación ahí, un pueblo. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Desde luego, gloria a Jesús, pues no hay forma de multiplicarse si no hay, gloria a Dios, una relación entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué pasaba con Sodoma y Gomorra? Que la homosexualidad tan solo era un pecado más de los tantos que cometían. Gloria a Jesús. Y como le dije ayer, vamos a ver ya en el día de mañana, gloria a Dios, que en Israel, en la tribu de Benjamín, gloria a Dios, pasó prácticamente lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. También vamos a ver de dónde aprendieron ellos esta práctica, ya que Sodoma y Gomorra no existía cuando se dio lo que se dio entre la tribu de Benjamín y un levita. Bendito es el nombre de Jesús. A continuación, mis amados hermanos, vamos a estar escudriñando a fondo lo que realmente pasó en Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios destruye a Sodoma y Gomorra con fuego? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, versos 20 y 23, en primer lugar. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado, aquí vuelve y aparece el artículo el pecado. Gloria a Dios, el pecado es uno, lo que ellos tenían eran diversas formas de pecar. Entonces el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo. ¿Qué significa que el pecado se ha agravado en extremo? Gloria a Dios. Que pecaban de toda la forma posible. Y dice Dios, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Gloria a Dios. También esta historia la amplía segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Pero sigue diciendo el verso 22 de Génesis 20, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Cuando Judá habla de esta misma historia, en cuanto al pecado de Sodoma y Gomorra, dice Judá, verso 7, como Sodoma y Gomorra y la ciudad de vecina, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Habla primero de fornicar y en pos de vicio contra naturaleza, como ya vimos en Romanos 1, que los hombres dejaron el uso natural, gloria a Dios, para, gloria a Dios, hacer lo que va en contra de la naturaleza y del mismo modo sus mujeres. Entonces, dice que yendo en pos de vicio, contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Bendito es el nombre de Jesús.
Entonces, en lo anterior, ya en Romanos capítulo 1, leímos una lista de pecados, de el pecado, en diferente manera. Gloria a Jesús. El pecado de Sodoma y Gomorra, según Génesis 19, del 21, del 1 al 29, no lo voy a leer, apúntelo, gloria a Dios, y puede, gloria a Jesús, en su casa comprobar que las cosas son así e indagar más sobre esto. Génesis 19 del 1 al 29, gloria a Jesús. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, del pecado de Sodoma y Gomorra, gloria a Jesús, que si bien fueron iban en vicio contra naturaleza, como pudimos ver cuando rodearon la casa de Lot, según dice la santa palabra del Señor, pero ese era un pecado más. Si bien a partir de ahí, de esta historia de Sodoma y Gomorra, se acuña, se podría decir, el término sodomista para los que tienen tales prácticas en la ideología de género, que es lo que se está tratando, gloria a Jesús, que es la práctica de hombre con hombre o incluso mujeres con mujeres, porque era parte de su perversión, gloria a Jesús, de sus ideas entenebrecidas, de sus pensamientos, de lo que la carne le pedía, gloria a Jesús, de ese hombre contaminado de aquellos tiempos y también de esto. El pecado es el mismo y la palabra de Dios es la misma de ayer para hoy y para mañana y hasta que Cristo venga para decirle al pecador, ya sea homosexual o no, Cristo te ama y quiere salvar tu alma. Alabado es el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 16 del verso 48 al 51 aclara bastante bien cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Acá le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como tú hiciste, tú y tus hijas. Aquí le está hablando Dios a Israel y dice que el pecado en el cual se encendieron los israelitas fue mucho más todavía que el pecado que hubo en Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Por eso dice claramente que ellas no hicieron como tú hiciste. Gloria a Jesús. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, sigue diciendo el verso 49 de Ezequiel capítulo 16. Es aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué dice? Soberbia y saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. Es aquí el pecado de Sodoma y Gomorra, gloria a Jesús. Y la homosexualidad que había en Sodoma y Gomorra tan solo era uno más de los tantos pecados. Por lo cual, gloria a Dios, el decir que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran homosexuales, gloria a Dios, no lo destruye porque eran homosexuales, sino que la homosexualidad era un pecado más de tantos. Lo destruyes porque eran pecadores, entregados al mal, a la maldad. Y cuando el hombre se entrega a la maldad, rechazando a Dios, gloria a Jesús, pues hace todo lo pecado habido y por haber, gloria a Jesús, como ya pudimos ver que dice Romanos capítulo 1 en la lista que ya leímos anteriormente. Entonces, ¿qué dice? Que la maldad de Sodoma fue saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Al tener saciedad de pan se volvieron ociosos, vagos. Gloria a Dios. Y dice, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. También se volvieron egoístas. Y todo esto entra del mismo pecado, de lo que es desagradable a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque no solo, porque he escuchado en muchas ocasiones, no, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra era que eran homosexuales. Y todo eso ha hecho
ese entendimiento, ese razonamiento, esa interpretación de la palabra ha hecho, gloria a Dios, que de una forma u otra a lo que cometen el pecado de homosexualidad haya cierto rechazo. Gloria a Dios. Por eso ahora me entenderán cuando le decía al principio que no es lo mismo decir aquel es fornicario que decir aquel es homosexual. ¿Por qué? Porque en esta interpretación de que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran homosexuales, pues pensamos que es el peor pecado que se pueda cometer y que ya un homosexual eso hay que mantenerlo de lejito. No, a los homosexuales hay que amarlo como a cualquier pecador, ya sea que practique la mentira, ya sea que practique la fornicación o que practique la homosexualidad. Ahora bien, ¿qué es amar, gloria a Dios, al pecador que cometa pecado de homosexualidad? ¿Amarlo es estar de acuerdo con lo que cometen? No. Hay que hacerle ver en todo momento que esto desagrada a Dios, que esto es un pecado mortal, pero también la mentira lo es, también el homicidio lo es. Pues todo eso lo genera el corazón entenebrecido. Gloria a Dios, que acumula malas ideas, ideas que luego se ejecutan. Entonces, en cuanto a Sodoma y Gomorra, y para enfatizar lo que le estoy diciendo, gloria a Dios, dice que tenían ociosidad, que tenían abundancia de pan y se volvieron ociosos. Y es ahí cuando el hombre genera más pensamiento perverso. Cuando es un hombre ocioso, desocupado, no tiene nada que hacer, con una mente vacía de Dios, pero llena de toda perversidad de Satanás. Esto de que tenía abundancia de pan en Sodoma y Gomorra, recordemos, mis amados hermanos, que la tierra de Sodoma y Gomorra era una tierra fértil. Por eso cuando Lot se divide de Abraham, en Génesis 13, verso 10, dice que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riesgo, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Era una tierra fértil. Esta tierra fértil fue la que Lot vio cuando decidió coger, gloria a Dios, hacia la dirección de Sodoma y Gomorra. Y esto hizo que esta tierra fértil, donde se daba de todo, se volvieran ociosos. Y no solo se volvieran ociosos, sino también avariciosos, porque no veían al menesteroso. Mis amados hermanos, ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. Y en ese pecado de Sodoma y Gomorra entraban toda la forma de pecar. Alabado es el nombre de Dios. Lo mismo que está pasando hoy día, mis amados hermanos. Hoy día, de igual modo, el hombre tiene mucha manera de pecar y cada vez forza más por validar sus pecados, porque sus pecados se han aceptado. Gloria a Dios, porque tienen la mente entenebrecida. Los pensamientos que generan son pensamientos oscuros. Pensamientos, gloria a Dios, que le hace tener idea de igual modo oscura, idea que ejecutan y llevan a cabo, gloria a Dios, y están ahí forzando. Y los políticos que salen de la misma sociedad, porque es acá la cuestión, estas leyes que van ejecutándose, ya se ha hablado, no voy otra vez a reiterar lo que ya han dicho otros expositores, gloria a Dios. Las leyes que se están ejecutando desde los congresos, desde los parlamentos, la está ejecutando, gloria a Dios, la misma sociedad, que son esos políticos que hoy día están arriba. ¿Y qué es lo que van a promulgar? Leyes corrompidas. Leyes, gloria a Jesús, que van a ir en contra de la naturaleza. Porque hoy hablamos de la corrupción política. Pero si hay político corrupto, es porque hay una sociedad corrupta.
porque los políticos salen de la sociedad. Gloria a Jesús. Sabemos que también puede de que haya políticos serios, pero en su mayoría la política va como va. Gloria a Dios. En la mayoría de los casos los políticos también son populistas. Y estos populistas, gloria a Dios, esta rama del socialismo adherida al comunismo, también, gloria a Dios, lo que hacen es, en su populismo, gloria a Dios, para mantener el poder, pues darle al mundo lo que el mundo está pidiendo. ¿Y qué pide el mundo con una mente entenebrecida? Pecados. Que se aprueben cosas que son antinaturales. No es natural que una mujer embarazada se mate su niño en el vientre. No es natural que un hombre, gloria a Dios, se crea una mujer y lo que quiera sea vivir con otro hombre o casarse con otro hombre. O de igual modo, la mujer. No es natural que un hombre o una mujer no se tengan como hombre o ni mujer, sino que dicen, gloria a Jesús, que ni son hombres ni son mujeres, en el género neutro. Y así en tantas y tantas siglas que se han añadido ahí, gloria a Dios, en lo que es la diversidad de género, como ellos se hacen llamar. Gloria a Dios. Seguimos viendo Ezequiel en su versículo 50. Acuérdense que estamos en Ezequiel, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 16. Ahora vamos a leer el verso 50. Sigue refiriéndose a Sodoma y a Gomorra. Dice que se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Gloria a Jesús. Sigue diciendo el verso 51. Recuerde que estamos en Ezequiel 16, del 48 al 51. Sigue el 51, Dios diciéndole acá a través del profeta Ezequiel, dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú te multiplicaste, tu abominación es más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Aquí, gloria a Dios, sigue Dios a través del profeta Ezequiel hablándole a la tribu de Judá, gloria a Jesús, le dice que Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Bien conocemos, gloria a Jesús, que después de Salomón, las 12 tribus se dividieron, gloria a Dios, entre la tribu del norte y la tribu del sur. 10 tribus se fueron al norte con Jeroboam, gloria a Dios, y establecieron su capital primero en Siquén y después en Samaria. Y en Samaria, precisamente, Jeroboam hizo toda clase de dioses y de ídolos, gloria a Dios, a los israelitas allí, hasta que fueron invadidos por los asirios. Pero la tribu de Judá, que se unió con la tribu de Benjamín, gloria a Jesús, empezaron toda esta misma práctica, gloria a Dios, que se hacían en Samaria, y aún peor. Y es por eso que en el 51 vemos, dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones. Y en la multiplicación de esas abominaciones, gloria a Jesús, cometieron todo tipo de pecados. Tal vez, o no tal vez, sino como vamos a ver mañana, e incluso llegaron a cometer lo mismo pecado que se cometía en Sodoma y Gomorra. Gloria a Jesús. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue dada la ley de Moisés, o la ley mosaica como se conoce, mis amados hermanos. Y Dios dice en Levítico, en esa ley dada a Moisés para el pueblo de Israel, en Levítico 18:22 dice, no te acostarás con varón como con mujer,
es abominación. En Levítico 20:13 dice, si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio. Su sangre caerá sobre ellos. Gloria a Dios. Esta ley fue dada después de los acontecimientos de Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Y podemos ver que aún ya ellos teniendo la ley de Dios escrita, gloria a Jesús, mañana, Dios mediante, vamos a ver que ellos cometieron lo mismo pecado que ya había condenado Dios en Sodoma y Gomorra, por lo cual lo destruyó. Pues también en el pueblo de Israel hubieron sodomistas. Y cuando hablo de sodomista, no estoy hablando de los habitantes de Sodoma y Gomorra que ya habían sido destruidos, sino de la práctica sodomista, gloria a Dios, en la homosexualidad, lo que hoy se conoce como ideología de género. Mis amados hermanos, mañana, Dios mediante, gloria a Jesús, continuaremos con este estudio, gloria a Dios, viendo lo que ha pasado a través de los tiempos en el contexto bíblico, histórico, gloria a Dios, con el pueblo de Israel. Es necesario rastrear todo esto desde el principio, gloria a Dios, para ver y conocer que Dios es un Dios de misericordia, que tiene misericordia tanto con el fornicario como con el mentiroso, como con el homicida, igual que con el homosexual. Gloria a Dios. Nosotros, sin dejar de llamar el pecado por su nombre y haciéndole ver que el pecado es pecado, gloria a Dios, debemos de amar al pecador, sin importar el tipo de pecado que pueda estar cometiendo. Y aún a nuestros enemigos nos manda Dios amar, porque ese es el amor de Dios. Y por ese amor es que nosotros debemos de tratar con esta gente, llevándole la palabra del Señor, gloria a Dios, siendo paciente y sabiendo que en todo caso la obra no la hacemos nosotros, sino Dios. Ahora, en ningún modo, y que esto quede claro, en ningún modo debemos de aceptar tales prácticas dentro de las iglesias, gloria a Dios, como bueno y válido. No, es un pecado y así debemos de llamarle y hablar de las consecuencias que dice Dios que trae este pecado. Pero no solo este pecado, sino la consecuencia que trae el pecado en sí, con sus diversas maneras de pecar. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, después de ver esta historia que se repite, la misma historia cargada en el pueblo de Israel, igual que pasó en Sodoma y Gomorra, gloria a Jesús, mañana jueves y el viernes, Dios mediante, gloria a Dios, vamos a continuar este estudio, gloria a Jesús, de la inmoralidad sexual reagrupada, viendo los diferentes grupos en las diferentes épocas y cómo se ha llegado a reagrupar en estos últimos tiempos esta inmoralidad sexual, que ya no es en algunas culturas o regiones, sino a nivel mundial. Porque el pecado cada día, gloria a Dios, va avanzando y cada día son más las diversas formas de cometer ese pecado. Bendito es el nombre de Jesús. Pero aquí estamos nosotros, que éramos pecadores, y Dios nos ha libertado, gloria a Dios, para que sigamos hablando de la virtud de aquel que nos trajo de la tiniebla a su luz admirable. Dios le bendiga y le guarde a todo. Si quieren hacer algún aporte en lo referente al tema, bien puedan. Gloria a Jesús. La paz de Dios sea con todo. Hasta mañana, Dios mediante. Dios le bendiga y le guarde nuevamente en este precioso día.
a todos mis amados y santos hermanos. Muchos de ustedes sé que todavía no le ha amanecido y eso es porque recuerden que estoy acá en Lanzarote, Isla Canaria, España, y hay unas 5 horas de diferencia. Por lo tanto, para subir la ponencia, yo sé que todavía pues está muy temprano allí, pero a medida que vayan levantándose y tengan la oportunidad de escucharlo, pues ya tendrán el estudio ahí. Es por esa razón que alguno pues les saldrá allí temprano, la madrugada, se podría decir. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, que continuando con la ponencia de este día, ideología de género bajo la lupa, y como decía ayer y antes de ayer, la lupa que tenemos para ver no solo la ideología de género, sino el pecado en el mundo y lo que está, gloria a Dios, detrás de todo pecado y de todo pecador. Pues nuestra lupa para ver eso es la santa palabra del Señor, que nos revela claramente lo que está aconteciendo en el mundo. Recuerde que a este tema, pues esta ponencia tiene un subtema que es inmoralidad sexual reagrupada. Y dando seguimiento, gloria a Dios, en todo lo que la historia bíblica nos refiere en cuanto a esta práctica, si bien en la antigüedad no se llamaba o se hacía llamar ideología de género, gloria a Jesús, no se llamaban no se hacían llamar ideología de género, pero no significa que no lo fuese, ya que todo esto viene por los pensamientos entenebrecidos, como dice la palabra, y hemos estado viendo en este estudio, gloria a Jesús, y esos pensamientos que generan estas ideas o ideología, gloria a Jesús, para cometer actos impuros y contra naturaleza, como ya estuvimos viendo en Romanos capítulo 1. También el día de ayer estuvimos viendo parte de la historia de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y cómo a partir de ahí, de hecho, se acuñó el término sodomista, que luego en diferentes historias, gloria a Dios, se menciona en la palabra. Y hoy vamos a estar viendo una historia similar a la de Sodoma y Gomorra. Después que Sodoma y Gomorra fue destruida muchos años después, pues esta misma historia casi calcada se da, gloria a Dios, en el pueblo de Israel, específicamente en la tribu de Benjamín, gloria a Jesús, y un levita. A continuación, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la santa palabra del Señor para seguir dando seguimiento, gloria a Dios, en estas historias bíblicas, para que nos demos cuenta que lo que está pasando hoy no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora se han organizado, se han reagrupado, pero esa ideología o esa idea, aunque no se hiciesen llamar así y tuviesen reagrupado, esto viene dándose prácticamente casi desde que el hombre cayó en pecado, gloria a Dios, aunque empieza a reflejarse históricamente en la palabra prácticamente a partir de Sodoma y Gomorra, pero en lo adelante hay varios hechos que de hecho se cometieron, vuelvo y reitero, en el pueblo de Israel, lo que vamos a estar viendo en este día, dando continuación a este tema. Gloria a Dios. Pues encontramos en Jueces capítulo 19 del 20 al 30 la siguiente historia. Nosotros sabemos que después de la muerte de Josué, el pueblo gobernado por jueces hasta Saúl, que fue el primer rey de Israel, gloria a Jesús. En ese tiempo de los jueces encontramos la siguiente historia en Jueces 19, vuelvo y reitero, del 20 al 30. No le voy a leer la historia completa, ya que me llevaría
mucho tiempo, gloria a Jesús, sino parte de la historia, buscando el punto objetivo sobre lo que es este tema, la ideología de género, el homosexualismo y demás. En su casa usted puede ver cómo empieza esta historia y de hecho cómo termina. Recuerde, si quiere notarlo, Jueces capítulo 19. Yo estaré leyendo del 20 al 30 y algunos textos, gloria a Jesús. Vuelvo y le reitero, buscando el punto objetivo de los hechos, pero la historia completa usted puede darle seguimiento en su casa y sobre todo comprobar que las cosas son así. Entonces la siguiente historia que encontramos acá, gloria a Dios, dice en Jueces 19:20 en adelante: y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal de que no pase la noche en la plaza. Quiero darle un breve resumen como parte del contexto para que se entienda un poquito de lo que está hablando acá. Como vuelvo y le reitero, usted puede verlo en su casa y ver la historia de principio a fin. Pero aquí está hablando de un hombre de la tribu de Benjamín que aloja en su casa a un hombre, gloria a Dios, de la tribu de Leví, el cual estaba en la plaza, gloria a Dios, y él lo lleva hacia su casa. Dice, y los trajo a su casa, dice el 21, y dio de comer a sus asnos, y le lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. He aquí la cuestión. Hombres perversos. Mira, ni siquiera dice que eran hombres homosexuales, sino hombres perversos. Hombres que tenían toda la forma de pecar posible. Gloria a Dios. Pero estos hombres eran de la tribu de Benjamín, los cuales obviamente en aquel tiempo se habían descarrilado completamente de lo establecido por Dios. Entonces, sigue diciendo, hombre perverso, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ello el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la traeré ahora. Humilladla y haced con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿A qué le suena esta historia? Aquí se repite prácticamente, casi calcada, la misma historia que ya estuvimos viendo ayer de Sodoma y Gomorra, cuando llegan los ángeles a la casa de Lot. Del mismo modo, gloria a Dios, aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra se proponían hacer con los ángeles lo mismo que ahora, muchos años después que Sodoma y Gomorra fue destruida, lo mismo que se proponían estos hombres perversos, como ya leímos en la parte de arriba, se proponían hacer con este levita que estaba alojado en la casa, gloria a Jesús, de este hermano. Entonces, mis amados hermanos, este hombre perverso lo que se proponían era sodomizar a estos hombres. Una manera vil de humillar, una manera vil de dañar. Gloria a Jesús. Vuelvo y reitero, no porque tal vez fuesen homosexuales, sino que eran perversos. Y en esa perversidad practicaban el pecado de toda la forma posible. Hombre con una mente entenebrecida. Lo mismo que pasa hoy día, mis amados hermanos. Lo que vemos a continuación es que este hombre que había alojado a este hermano en su casa, le ofrece a su hija virgen y a la concubina del mismo hombre que había alojado en su casa, porque fue alojado el hombre, su concubina y un criado.
Entonces el dueño de la casa le dice: he aquí mi hija virgen, lo mismo que ofreció Lot a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Aquí él le ofrece lo mismo, su hija virgen y la concubina de él, y os la traeré ahora, humillártela y haced con ella lo que os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame, lo más vil, lo más bajo que se podía hacer. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, toda esta historia es para que veamos que el mal, el pecado es el mismo. También el diablo es el mismo, el Señor los reprenda. Como también la santa palabra es la misma. Hoy día nos escandalizamos, gloria a Jesús, porque esto se ha multiplicado. Porque esto se ha llevado incluso a las aulas de las escuelas, queriendo adoctrinar a los niños. El pecado se ha multiplicado. Y por eso nosotros nos escandalizamos. Pero estas son cosas que ya se vienen dando hace muchos años atrás, desde que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios fue contaminado, cayó en pecado. Ya el enemigo ha impulsado al hombre, gloria a Dios, al cual dice la palabra misma, él tiene dominado, ha impulsado al hombre a cometer con avidez toda clase de pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos mandados por Dios a llevarle la palabra, a tratar con ellos, aborreciendo al pecado, pero amando los pecadores, lo mismo que Jesucristo nos amó a nosotros cuando nosotros andábamos en otros tantos pecados. Sigue diciendo esta historia que cuando, gloria a Jesús, este hermano le ofrece la hija virgen, 2 mujeres, para que no hicieran daño a este hombre, dice el verso 25, acuérdense que estamos en Jueces 19, dice: mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Ellos no quisieron oír. Ellos lo que se proponían era sodomizar de una forma u otra, dañar, socavar, humillar a este hombre, gloria a Dios, invitado a posar en la casa de ese hermano, gloria a Jesús. ¿Y qué hicieron? Al final agarraron tanto a la concubina, gloria a Jesús, y la humillaron, dice la palabra acá, abusaron de ella toda la noche. Hombres perversos. ¿Cuánta historia hoy día no se ven así? Como hombre perverso agarran mujeres y la violan en grupo. Y muchas veces también la matan. Sigue diciendo el 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Dice el 27, y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con la mano sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo. Oiga lo que acontece aquí a continuación, dice el verso 29. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Esta mujer, a los cuales estos hombres perversos la habían dejado, la habían violado hasta matarla, ahora, gloria a Jesús, el marido de esta concubina la parte en 12 pedazos, parte el cuerpo y manda un pedazo a cada uno de las 12 tribus.
Al leer esta historia, mis amados hermanos, se estremece mi alma. Gloria a Jesús. Al ver lo que el hombre es capaz de hacer, pero también me lleva a entender la obra que ha hecho Jesucristo en mi vida. Sí, hermano, porque muchas veces leemos estas historias en el pueblo de Israel y decimos, no, es que era que los israelitas, es que eran malos, es que eran perversos, es que eran, gloria a Jesús. Pero ¿qué vemos hoy día? Vemos lo mismo y aún cosas peores. También como hijos de Dios solemos decir, no, es que los israelitas, es que iban como, caminaban como ellos querían, era que no escuchaban a Dios. Pero ¿cómo anda la iglesia hoy día? A veces cuando nos fijamos en lo demás somos incapaces de vernos a nosotros mismos. Es ahí, mis amados hermanos, como estamos tan pendientes a lo demás, a los fallos de los demás, y somos incapaces de vernos a nosotros mismos, es que empezamos a señalar y no nos damos cuenta que cuando señalamos con un dedo, hay 4 dedos que se vuelven a nosotros. En cierta ocasión dijo el Señor Jesucristo a los escribas y los fariseos, sacad primero la viga de tu ojo para que pueda ver la paja en el ojo ajeno. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que sí, que dice la palabra misma que eran hombres perversos. Y que sí, que nosotros vamos a decir que hemos venido a los pies de Cristo, somos incapaces o no hacemos cosas así. Pero ayer leíamos una lista de pecados que hablaba tanto del homosexual como del mentiroso. Gloria a Jesús. Entonces, tanto la mentira como la homosexualidad, como la crítica, como el adulterio, gloria a Jesús, como todo ese sinnúmero de cosas ya mencionadas en el día de ayer cuando leíamos, todo esto es el pecado, que se puede cometer de cualquier forma, mis amados hermanos. Así que este pecado de hoy día, esta ideología de género, gloria a Jesús, esto no es algo nuevo. Gloria a Jesús. Ahora podremos entender al leer esta historia tan atroz que terminamos de leer ahora mismo acá, podemos entender mucho mejor. Ayer leíamos en Ezequiel 16:51, donde Dios acusaba a Judá cuando decía, gloria a Dios, y Samaria no cometió ni la maldad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que aquellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Recordemos que la tribu de Benjamín se unió a la tribu de Judá. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, después de eso, sabemos, gloria a Dios, que Dios permitía muchas veces los azotes en Israel para que ellos se volviesen a Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Cuando vemos la historia de Sodoma y Gomorra, Lot y los ángeles allí en Génesis 19 del 1 al 24, gloria a Dios, vemos prácticamente que se repite la misma historia, se podría decir prácticamente por los acontecimientos. Se dieron tal cual. Gloria a Dios. Todo este acontecimiento provocó una matanza tremenda entre ellos. Pues se armó una guerra en contra de la tribu de Benjamín, esos hombres perversos que habían hecho estas cosas. No digo que todo lo de la tribu de Benjamín eran perversos, pero aquí hay un gran número de hombres que se prestaron a estas cosas que eran de esta tribu. Entonces dice en Jueces capítulo 20, más adelante, solo voy a leer del 1 al 3, dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín
oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron a los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Gloria a Jesús. Decid cómo fue esta maldad. Le dicen, y vemos en Jueces 20 del 4 al 5, gloria a Dios, que el levita, marido de la concubina que ellos mataron, empieza a contarle cómo fue la historia, lo que pasó, cómo ellos llegaron a la casa y fueron alojados allí, y cómo ellos rodearon la casa y lo que se proponían hacer y lo que hicieron luego con su concubina. Y a partir de eso, mis amados hermanos, gloria a Dios, usted podrá ver los acontecimientos después de estas cosas. Pues todo esto lo que trajo fue más muerte, más desgracia. Gloria a Jesús. Como le dije, en su casa usted se puede leer Jueces del 19, capítulo 19 en adelante, y ver toda esta historia cómo aconteció. Solo quise ir al punto objetivo de lo que estamos tratando. Gloria a Dios. Y es la sodomía. Es la ideología de género, que aunque no se hacían llamar así, o estaban organizados en un colectivo, que es lo que ha pasado hoy, hoy se han reorganizado, gloria a Dios, en esta inmoralidad sexual. El pueblo de Israel, gloria a Jesús, cuando recibe la ley por mano de Moisés, ya vemos que Dios a esta práctica antinatural, como ya vimos en Romanos capítulo 1 ayer, para hacer cosas antinaturaleza, ya Dios la venía condenando, gloria a Jesús, y la había dado como ley. Por lo tanto, podemos ver en Deuteronomio capítulo 23, verso 17, que le dice Dios al pueblo de Israel que no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomista. Cuando Dios dice que no haya sodomista, no está diciendo, no está hablando de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Recuerdes, ya Sodoma y Gomorra no existía, habían sido destruidos por fuego. Y esta ley fue dada muchos años después de su acontecimiento. Lo que pasa que ya este término sodomista se acuñó entre los que cometen esta práctica del homosexualismo. Entonces dice, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. En Primera de Reyes 14:24 dice, hubo también sodomista en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ellos, después de haber recibido la ley, gloria a Jesús, haciendo caso omiso a lo que Dios decía, pues obviamente lo que hicieron fue practicar las cosas que veían de las otras naciones de alrededor. Por eso dice claramente acá, gloria a Dios, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Lo fácil que es copiar las cosas malas. Gloria a Dios. Y lo difícil que muchas veces se hace seguir lo bueno, como dice la palabra misma, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Lo mismo que está pasando hoy día con este movimiento y esta ideología de género, este movimiento LGTBIQ+, y todas las siglas que se han añadido ahí. Mis amados hermanos, después de todo esto, podemos ver reyes que quisieron acabar con esta práctica. Reyes que eran temerosos de Dios y quisieron de una forma u otra, gloria a Jesús, establecer las leyes de Dios para ser conforme a ella. Podemos ver reyes, por ejemplo, como el rey Asa, hijo de Jeroboam, que dice en Primera de Reyes, capítulo 15, versos 11 y 12, dice, Asa hizo lo recto. Esto es lo primero. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó del país a los sodomistas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Lo primero que hizo fue quitar a los sodomistas,
a los que tenían o cometían esta práctica. Gloria a Dios. Y cuando se habla aquí del término sodomista, podría abarcar tanto, gloria a Dios, el lesbianismo como el homosexualismo, prácticas antinaturales de sea de mujer o sea de hombre. También podemos ver que el rey Josafat hace lo mismo. Dice en Primera de Reyes 22:46 que barrió también de la tierra el resto de los sodomistas que habían quedado en tiempo de su padre Asa. Lo que habían quedado, lo que no eliminó el rey Asa, luego llega Josafat y lo termina de barrer, se puede decir. Gloria a Jesús. También mención a los sodomistas encontramos incluso en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 36, del verso 11 al 14, dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí ira. Y por eso viene justamente la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en el justo juicio de Dios. Sigue diciendo que atesoran para sí, ira. Y no proclamarán cuando él los atare. Y fíjense lo que dice en el verso 14. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomistas. Aquí sigue, gloria a Dios, mencionando esta práctica antinatural. Gloria a Dios. Ahora bien, podríamos preguntarle o preguntarnos que dónde aprendieron los judíos esta práctica de la inmoralidad sexual. Porque como le dije, gloria a Dios, cuando Israel viene a constituirse una nación, gloria a Jesús, es más, cuando Jacob nació, ya Sodoma y Gomorra no existían. E Israel, el pueblo de Israel, sale de las 12 tribus de Jacob. Entonces, si ya Sodoma y Gomorra no existían, ¿dónde aprendieron ellas esta práctica? Recuerde que el mismo mal que asolaba a Sodoma y Gomorra es el mismo mal de entonces hasta ahora. Gloria a Dios. Y antes incluso de Sodoma y Gomorra. Por lo cual el mundo fue destruido por agua, por la maldad. Gloria a Jesús. Es el mismo demonio, es el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, mis amados hermanos, ya Sodoma y Gomorra no existía, pero ellos salieron de Egipto, donde tenían estas prácticas también. Y no solo salieron de Egipto, sino que salen de Egipto y llegan a Canaán. Y en Canaán, más de lo mismo. Vimos en Primera de Reyes 14:24 que ellos hicieron conforme a toda la abominación de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Gloria a Jesús. Y por eso ya como parte de la ley mosaica, en Deuteronomio, ya Dios le advertía en Deuteronomio capítulo 12, versos 29 al 31, dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerla y la heredare y habites en su tierra, guárdate que no tropiece yendo en pos de ella. Después que sean destruidas delante de ti, no pregunte acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que ellas servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No hará así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Y esta práctica precisamente del sodomismo, del homosexualismo, gloria a Dios, era una práctica la cual ellos hacían justamente a sus dioses. Y sigue diciendo aquí el verso 31 de Deuteronomio 12, que aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Pues esta práctica también llegó a hacerse también entre los hijos de Israel. Tanto la práctica de la
de la sodomización o sodomía, se podría decir, de la homosexualidad, como también esta práctica incluso quemaban sus hijos, lo pasaban por el fuego para ofrecérselo a Baal. Gloria a Dios. Entre los cananeos, mis amados hermanos, las orgías entre hombres y mujeres, todos ahí, o entre hombre y hombre, ligada a ritos idolátricos de la fertilidad, en honor a Astaret y a Baal, los cananeos creían participar en el proceso primaveral de los campos por la comunión vital con sus dioses de ambos sexos. A través de la unión carnal con prostitutas y prostitutos, tanto mujeres como hombres, consagrado a ellos en su templo. Por eso los israelitas, ante cuyos asombrados ojos se desarrollaban estas fiestas rituales de los pueblos vecinos, asociaban espontáneamente los actos homosexuales a la más depravada idolatría. También, mis amados hermanos, hay que tener en cuenta el marco histórico-cultural de la región cananea de la fertilidad. Por ejemplo, podemos ver que los textos masoréticos utiliza en todos estos casos el término Kadesh. Quiero aquí usar, gloria a Jesús, el término Kadesh, que significa ser santo o consagrar. Este vocablo aparece algunas veces más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y a continuación voy a hacer referencia a algunos de ellos. Este término ya mencionado, Kadesh, que significa ser santo o consagrar, lo podemos encontrar, obviamente traducido al español, en Génesis 38, 21 al 22, en Oseas 4, 14. En todos los casos ya mencionado, se trata de prostitución efectuada tanto por hombres como por mujeres homosexuales, tanto en el contexto sagrado como en un contexto profano. Sagrado digo entre comillas, gloria a Jesús, tanto ofreciéndose a sus dioses como en un contexto profano por simple y llanamente placer. También podemos encontrarlo en Génesis 38, 21 al 22 y en Deuteronomio 23, 18. En Oseas 4:14 dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestra nuera cuando adulteren, porque ellos mismos se van con ramera y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Lo que está diciéndole Dios acá es, gloria a Dios, que cuando sus mujeres de ellos, está hablando a Israel, fornicaran, Dios no la iba a castigar. ¿Por qué? Porque ellos mismos, que como cabeza de hogar, gloria a Dios, como hombre de Dios, debían de dar ejemplo. ¿Por qué hacían? Que se iban con ramera y con malas mujeres sacrifican. Empezaron del mismo modo que los cananeos, gloria a Dios, a participar en estos ritos satánicos completamente, de orgía, tanto de hombres como con mujeres, gloria a Jesús, para sacrificar a sus dioses, a sus ídolos. Este mismo texto de Oseas, por ejemplo, cuando lo leemos en la Biblia de las Américas, el cual tiene un lenguaje más entendible, más incluso que la 1960, dicen Oseas, el mismo texto ya leído, capítulo 4, verso 14, dice: no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestra nuera cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con ramera y ofrecen sacrificio con las rameras del culto pagano. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver, ya mencionando las otras traducciones, que las traducciones en algunas versiones bíblicas, citamos a la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo traduce como hieródulo, gloria a Dios, para referirse al término homosexual.
y consagrado a la prostitución, dice. Pero la Biblia latinoamericana usa el término hombres afeminados. Ya habla directamente o rotundamente homosexuales. En Primera de Reyes 14:24, en Deuteronomio 23:18 respectivamente, también podemos encontrar este mismo término, gloria a Dios, directamente ya traducido al español, tanto como afeminado, homosexuales como afeminado, en estas versiones ya mencionadas, aparte de la Reina Valera 1960. Gloria a Dios. La versión Dios habla hoy se refiere a hombres que practican la prostitución. Y solo en Segunda de Reyes 23:7, emplea la expresión prostitución entre hombres. La Reina Valera usa en general el término sodomista. Pero vuelvo y le reitero, estas otras versiones ya hablan claramente, gloria a Dios, de hombres que practican la prostitución. Ya también hemos visto que es muy dudoso calificar los habitantes de Sodoma y Gomorra como homosexuales, sino que es probable, gloria a Dios, una apreciación que hago, es probable que se trate de heterosexuales violentos, hombres capaces de violar a otro hombre, como ya vimos en esta historia casi calcada, gloria a Dios, entre la tribu de Benjamín y ya lo que leímos en el levita, lo que le hicieron a la concubina de este levita, gloria a Dios. No dice que eran hombres homosexuales, sino hombres perversos. Entonces, pensando en esto, mis amados hermanos, no digo que no hubiesen homosexuales en Sodoma y Gomorra y que se condena el pecado de homosexualidad en Sodoma y Gomorra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay muchos hombres e incluso hoy día heterosexuales que hacen esto por diversión, por placer, e incluso mujeres también. He escuchado textualmente de boca de mujeres que dice que han probado o probarán para ver qué se siente, u hombre también. Son cosas que a uno le da hasta asco muchas veces escuchar, pero lamentablemente hoy se están dando. Entonces no todo el que se echa, un varón que se echa con varón, es porque siente o tiene esa inclinación, simplemente lo hacen por placer. También hoy día dentro de la ideología de género y todas las siglas que tienen está el pansexual. El que se clasifica como pansexual es aquel que tanto le gustan los hombres como le gustan las mujeres. Agarran cualquier cosa. La cuestión es el placer. Hombres perversos. Lo mismo que habían en Israel. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro, mis amados hermanos. Entonces, quiero repetir, gloria a Dios, ya por lo dicho anteriormente de Sodoma y Gomorra, que no es que no fueran homosexuales, sino que podrían haber muchos que simplemente, igual que vimos ya en la tribu de Benjamín, que lo que querían era dañar, socavar, humillar a estos dos ángeles que tuvieron en la casa de Lot. De una forma u otra, ya fuese por maldad, simple maldad, o por simple placer, gloria a Dios, o porque tuviesen directamente una inclinación a la homosexualidad. Recordemos que Sodoma y Gomorra era un pueblo, o dos pueblos, mejor dicho, dos ciudades pobladas, gloria a Dios, y que obviamente pues tenían que tener relaciones hombre y mujer, gloria a Dios, para multiplicar la población. Pero a la vez que se multiplicaba la maldad porque practicaban con avidez toda clase de mal, como ya vimos en Romanos capítulo 1. Lo mismo que está pasando hoy día. No todo el que se echa con varón hoy día es porque tiene esa inclinación o esa ideología. Simplemente lo hacen por placer. Por ejemplo, yo que duré muchos años trabajando en animación en República Dominicana y parte también acá en España, veía compañeros míos que trabajaban en animación, gloria a Jesús, o que andaban por esa zona, lo cual se llaman sanquipanqui. Todo dominicano que esté en este grupo sabe de lo que le estoy hablando. Y para los mexicanos y los demás, pues los sanquipanqui son aquellos que andan por las playas allá en República Dominicana, alrededor de los hoteles, buscando turistas para ofrecerles sexo por dinero. Prostitutos. A eso se le llaman sanquipanqui.
Y estos prostitutos allá, pues se van con el que le dé el dinero. Y tienen tantas prácticas homosexuales como heterosexuales. La cuestión es el dinero, placer y dinero. La raíz al final de todos los males también. Y muchos simplemente por probar. Ese es el pecado y la diversa manera de practicarlo. Gloria a Jesús. Entonces, Sodoma y Gomorra, he aquí la maldad de Sodoma y Gomorra, soberbia y saciedad de pan, que ya lo estuvimos, o lo estuve, mejor dicho, tratando ayer, según Ezequiel 16:49. Gloria a Jesús. Ahora bien, la soberbia. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Que era el pecado de Sodoma y Gomorra. Vuelvo otra vez al diccionario de la Real Academia Española. La soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provocan un trato distante o depreciativo hacia ellos. Una segunda connotación de la soberbia es la rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Todo esto lo que implica la soberbia, que hoy día se está viendo, gloria a Dios, en estos grupos que forzan cada día más, que quieren adoctrinar desde las escuelas a nuestros niños. Desde luego, mis amados hermanos, el que amemos a los pecadores, aborreciendo el pecado, el amor no es que nos dejemos llevar o que no estemos atentos a nuestros hijos o lo que le quieren enseñar por ahí. En todo caso, los encargados de educar a nuestros hijos somos nosotros. Nosotros que debemos de estar atentos, gloria a Jesús, e irle abriendo los ojos y hablarle claro a nuestros hijos, para que vayan teniendo sobre todo el entendimiento, el conocimiento de Dios y el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, como dice el proverbio. Así, mis amados hermanos, gloria a Jesús, que llegado a este punto ya, con todas estas historias bíblicas que nos dan una idea cómo todo esto se ha ido desarrollando a lo largo de la historia hasta llegar hasta aquí, a nuestros tiempos. Y llegando hasta aquí, a nuestros tiempos, en el día de mañana, Dios mediante, el día de mañana, para cerrar con este estudio, estaremos viendo, gloria a Dios, la inmoralidad sexual reagrupada. Esto de la inmoralidad sexual se ha ido dando y gestando a través de los tiempos. Gloria a Dios, vuelvo y reitero lo que dice Romanos capítulo 1, donde el hombre con una mente entenebrecida y cometiendo actos en contra de la naturaleza creada por Dios, gloria a Jesús, de un hombre que creó Dios a su imagen y semejanza, todo esto se ha ido extendiendo en el tiempo y llegando ahora a reorganizarse, no a nivel de una ciudad o una cultura, sino a nivel mundial. Y mañana, para cerrar, gloria a Jesús, estaremos viendo cómo hemos llegado hasta acá y cómo se han organizado y reagrupado, y estaremos viendo la diferente cultura y diferentes movimientos aislados que se han venido dando, pero que ahora todos estos movimientos de la diferente cultura se han unido. Gloria a Dios. Y todo esto es parte del cumplimiento de la palabra en los últimos tiempos, del nuevo orden mundial. Pues toda la maldad, toda la depravación se va uniendo a una. Gloria a Jesús, porque estos son los tiempos finales. Y el enemigo no trabaja dividido, ya dijo el Señor Jesucristo, que un reino dividido sobre sí mismo no puede prevalecer. Pues en vez de dividirse, cada vez se unen más, y es por eso que vemos esta reagrupación entre lo que el enemigo ha entenebrecido la mente, gloria a Dios, los cuales generan ideas, pensamientos perversos, oscuros, pero que nosotros estamos llamados a decirle que Cristo salva, que Cristo sana, que hay una oportunidad para ello, gloria a Jesús, despreciando
evidentemente, obviamente, el pecado, pero amando al pecador, porque también nosotros en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No importa la forma que tenga de pecar, el pecado es el mismo y lleva al mismo lugar. Así, mis amados hermanos, que quiero terminar, gloria a Jesús, este estudio de este día, recordándole que mañana, Dios mediante, culminaremos este estudio ya viendo, vuelvo y le reitero y termino, cómo han habido diferentes grupos ideológicos, gloria a Dios, en diferentes culturas, pero hemos llegado a este tiempo ya con todo esto reorganizado, donde se celebra un día mundial a lo que ellos llaman orgullo gay. Así que Dios le bendiga y le guarde a todo. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos llevando la palabra que Jesucristo sigue obrando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Dios Todopoderoso, que Él añade cada día lo que han de ser salvos. Y nosotros somos los instrumentos llamados, gloria a Jesús, a llevar esa buena nueva de salvación. Dios le bendiga, mis santos hermanos. La paz de Dios sea con todos.